Voy a comp- Y nada más quiero que veamos un poco esta parte. Nada más una recapitulación rápida de la parte de los operadores. Ya habíamos visto que se tienen operadores aritméticos, que son operadores importantes en el lenguaje R, y no solamente en este lenguaje, sino en cualquier otro lenguaje de programación, se van a utilizar diferentes operadores aritméticos. ¿Vale? Entonces, nada más les quiero recalcar la parte, esto igual es lo que se vio en la sesión pasada, nada más intentar escribir esta ecuación de aquí en código, ¿no? Lo que quiero recalcar es esto. Quiero recalcarles el hecho de que de aquí en adelante, en estas sesiones, de aquí en adelante, vamos a estar utilizando gran cantidad de los operadores que Python maneja. Los operadores aritméticos los vamos a estar utilizando para realizar diferentes operaciones en códigos, bloques de código, pero uno de los operadores o un grupo de operadores que será también de mucha relevancia son los operadores relacionales. Simplemente recuerden esta parte del mayor que, mayor igual que, menor igual que, la igualdad, que se escribe así como estos dos símbolos de igual, y una desigualdad lógica que representa en este caso un símbolo de igual con un símbolo de exclamación hacia abajo, ¿no? Esos son como los operadores que vamos a estar manejando de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque vamos a hacer comparaciones entre objetos, entre valores. En este caso solamente hay que tener en cuenta que lo que vamos a obtener con estas comparaciones son valores lógicos. Todo lo que se va a obtener siempre con estos operadores son valores lógicos, ¿vale? Lo demás, lo demás también que se vio es la parte de unos operadores que se llaman operadores booleanos. Estos operadores lo que te permiten hacer es hacer igual, combinar comparaciones. Te permite, en este caso, por ejemplo, combinar dos comparaciones entre dos variables y la unión de esas dos comparaciones, dependiendo del resultado lógico, te dará como resultado también un valor lógico. En este caso, solamente recuerden que el operador booleano que se maneja como AND, para que obtengas un valor lógico en este operador, obligatoriamente tienes que tener los dos valores lógicos en las comparaciones. Tienes que juntar un valor de verdadero, otro de verdadero aquí, y vas a obtener un verdadero. También recuerden que estos operadores que hemos estado viendo se pueden clasificar como binarios. Este se clasifica como binario porque tienes dos valores bueno, más bien una comparación a la izquierda y otra parte a la derecha. Por eso se les llama binarios. En este caso, en el operador AND, cuando tienes una parte falsa combinado con una parte verdadera, obtienes un falso. Eso hay que tener claro de aquí en adelante. El otro de los operadores que vimos en la sesión pasada fue el operador OR. Aquí solamente recalcar que este operador es más flexible que el operador AND, porque el operador AND, con esta, que se escribe de esta forma, con esta palabra reservada, solamente va a darte un resultado verdadero cuando tú tienes, digamos, dos conjuntos de datos, A y B, y la intersección entre esos dos conjuntos se cumple para ambos lados, A y B. Entonces, es básicamente lo que te está diciendo en este caso este diagrama que se está obteniendo aquí. En este caso, la intersección serían los valores verdaderos. Por eso obtienes aquí el verdadero. Y en el caso del OR, pues no importa si tienes uno falso o uno verdadero, puedes obtener el conjunto pues de cualquier grupo de datos. En este caso, tú puedes tener una parte falsa, una parte verdadera, y vas a obtener un verdadero. La única manera de obtener un falso con el operador OR es que los dos sean falsos, ¿vale? En las dos comparaciones. Y aquí te va a dar un falso. Entonces, nada más es importante esa parte, recalcarla, porque nos va a servir bastante en lo que vamos a ver con las estructuras de control. Igual, este es un operador que se llama operador negación lógica, es la negación lógica en Python, que simplemente funciona que un valor que es verdadero o falso, si tú lo encierras entre paréntesis y le colocas la palabra not, vas a obtener el valor lógico contrario al que está dentro de ese paréntesis. Ejemplo, tienes aquí el verdadero, colocas el not o niegas esta comparación lógicamente, obtienes el falso. Lo mismo pasa para cuando tú tienes un valor falso, lo niegas lógicamente y obtienes el verdadero. Esto como tal ahorita aislado, tal vez no se ve mucho la aplicación, pero el uso de estos operadores aritméticos, relacionales y booleanos tiene una gran aplicación en los códigos de Python. Y no solamente en Python, en cualquier otro lenguaje de programación
se utiliza toda la lógica, toda esta parte de códigos con vamos a decir, una programación lógica, utilizando comparaciones entre dos valores, entre datos, comparaciones booleanas en este caso, vas a obtener siempre valores lógicos. Por eso se les llaman comparaciones lógicas en este caso, porque siempre obtienes un valor lógico, verdadero o falso, dependiendo de lo que estés colocando como input. Entonces, eso fue justamente lo que veíamos. Bueno, este era un ejercicio que se los iba a mandar en el chat, se los mando igual al rato, pero igual si lo vieron, pues lo que se tiene que hacer aquí simplemente es intentar determinar cuál es el valor de z sin escribir un código. Entonces, nada más dense cuenta aquí lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es que se tienen dos comparaciones aquí, bueno, más bien se tienen dos variables, x y y, cada una con un valor numérico, 1 y 0. Cuando yo coloco estos valores numéricos o estas variables utilizando comparaciones relacionales con símbolos de igualdad aquí, en estos paréntesis, yo voy a juntar estas partes, estas comparaciones, con un operador booleano. Yo tengo aquí en este caso un valor lógico, aquí tengo otro valor lógico, los junto y el resultado de esta unión me debe de dar un valor lógico nada más. Entonces, este resultado lo voy a unir con la negación lógica de acá a través de un operador OR y todo esto me tiene que dar solamente un valor lógico. Eso es lo importante que quiero que vean en este código nada más. A pesar de que se tienen diferentes comparaciones y se están utilizando los dos operadores booleanos, la negación lógica y la igualdad lógica aquí, se está obteniendo solamente un valor lógico, ¿vale? Eso es lo importante. Déjenme ver si ya cargo esta parte. Nada más para mostrar. Ahí está. Vean, por ejemplo, nada más para que se vea la parte. Voy a generar dos variables. A ver si puedo hacer un zoom. Ahí está. Generar dos variables. Ustedes pueden trabajar aquí en su ambiente de Jupyter Lab. Esto es igual los de Jupyter Notebook. No hay ningún problema. Entonces voy a generar dos variables. X va a tener el valor de 1. Y va a tener el valor de 0. Y lo que voy a hacer acá es realizar comparaciones lógicas. Entonces simplemente voy a escribir z, voy a poner acá las comparaciones, que es x igual a y, con el operador AND. Esa es la palabra clave reservada para el operador booleano AND. Voy a colocar de nuevo esta parte con el símbolo de igualdad lógica, y voy a poner ahora el operador booleano OR. Esa es la palabra lógica reservada, perdón, para el operador booleano OR, ¿vale? Y entonces aquí ya nada más encierro eso entre paréntesis y coloco un not aquí, ¿vale? Con la negación lógica. Si yo muestro esto en pantalla, voy a poner nada más aquí, mostrar el valor de z. Cuando yo lo imprima con print en pantalla y ejecute esta parte, lo que voy a obtener es solamente un resultado. Bueno, ahorita está conectando con kernel. Ok, miren, nada más aquí importante. Si van a usar su Jupyter, perdón, Visual Studio, un paréntesis, lo menciono. Si van a usar Visual Studio y les aparece este mensajito de que tienen que instalar una paquetería que se llama ipkernel, yo les recomiendo que le den instalar. En mi caso, a veces yo nada más le doy en Change Kernel porque ya tengo un kernel seleccionado, un kernel de Python, ¿no? Un intérprete de Python, así se llama. Entonces yo nada más lo selecciono y ya puedo ejecutar el código. Pero lo pueden, vamos a ver si carga, porque si no, no va a querer cargar. Como esto, miren. Se mantiene así, entonces yo creo que no va a querer tampoco. Pero bueno, el chiste de esto es que se obtiene un valor lógico con la combinación de todas esas comparaciones, ¿vale? Eso es lo importante. Vale, bueno, esto ya no lo voy a mencionar. Esto fue algo que fue como un ejemplo de algo que Python hace, que permite hacer evaluaciones bit por bit. Son simplemente unas comparaciones que se les llaman bitwise. A estas comparaciones como tal, el hecho de utilizarlas así nada más escribiendo códigos y ejecutando cierto código, pues no tiene tanto sentido, vamos a decirlo así entre comillas. El sentido lo va a cobrar cuando se utiliza de forma aplicativa. Esto se utiliza en algo que se llaman puertas lógicas, que normalmente
se manejan en procesadores o microprocesadores de una computadora. Entonces, todo eso, cuando a Python le podemos decir a Python que haga evaluaciones bit por bit, a partir de estos números ceros y 1, vas a obtener un resultado con esa evaluación y esto te va a generar, digamos acá, un resultado, un output, a través de los input que tú coloques en la puerta lógica. Entonces, estos solamente son diagramas de puertas lógicas, hay una gran cantidad de ellos que te permiten realizar mapas como estos, incluso más complejos. Y al final esto te permite generar un sistema de prendido o apagado de ceros y unos o de verdaderos y falsos. Entonces solamente se los puse porque Python también te permite hacer este tipo de operaciones. Y se las menciono porque si ustedes llegan a tomar un curso más adelante de Python, estoy seguro que les van a poner esto también en algunos ejercicios de operaciones bitwise. Pero como tal, Python las utiliza más para el desarrollo de software, porque pues yo les menciono, esto se utiliza generalmente en la parte de procesadores o microprocesadores. Solamente la manera de poder hacer eso es que para comunicarnos con nuestra computadora y que la computadora haga un proceso específico, pues tenemos que utilizar las puertas lógicas. Ya todo lo demás de una computadora se va a transmitir a través de señales o pulsos eléctricos. Y esos pulsos eléctricos también van a ser generados a través de estas puertas lógicas, como prendido y apagado. ¿Vale? Entonces Python te permite hacer eso, te permite comunicarte como tal con la computadora para generar softwares o programas que puedan ejecutar cierto proceso. ¿Vale? Así es como funcionan los programas en nuestra computadora, como tal, de forma muy general. Vale, entonces nada más eso era la recapitulación que quería mencionar de lo de los operadores en Python y recalcarles lo de los operadores lógicos. Algo importante aquí, antes de pasar al otro tema. Dentro de los operadores lógicos, van a encontrar que a veces los agrupan operadores lógicos y dentro de ese grupo de operadores lógicos se encuentran los operadores relacionales, los operadores booleanos y los operadores bitwise. Los operadores lógicos representan todo ese grupo de operadores, ¿vale? Entonces se les llama de forma global lógicos porque todo lo que te da como resultado es un valor lógico, pero están agrupados en esas tres clasificaciones, relacionales, booleanos y los bitwise. De hecho, hay otro tipo de operadores que no vamos a cubrir como tal aquí en el curso, igual al final se los puedo mostrar. Son operadores ya más específicos que se utilizarían para otro tipo de procesos, pero los podríamos ver al final para que igual los conozcan. Vale, entonces vamos a pasar al siguiente tema y déjenme ver si esto ya cargó. Al parecer no ha cargado. Y voy a intentar abrir otro de Jupyter. Voy a ver si selecciono un kernel nuevo. Nada más para que... Voy a copiar esto acá, en uno nuevo. Para ver si me permite. Aquí, miren, esto es lo que les digo. En instalar, cuando le dan en instalar y les aparece esa opción, se debe de instalar algo que se llama una extensión. Como tal, es una extensión de Jupyter para que te permita ejecutar tus códigos. Esa era una de las partes que, si les ocurre, pues se debe de instalar una extensión. Entonces nada más voy a esperar a que se instale y mientras se instala, vamos a pasar al siguiente. Muy bien. El siguiente tema de este curso son las estructuras de control en Python, ¿vale? Las estructuras de control tienen un gran, vamos a decir, que te permite dar mayor flexibilidad a tus códigos. Vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Hemos visto a lo largo de estas sesiones que se tienen estructuras de datos que pueden ser las listas, tuplas, diccionarios, algunos que se llaman sets, son los 4 principales. Se tienen en este caso también tipos de objetos que están clasificados como numéricos, enteros, flotantes, cadenas de caracteres, lógicos, se tienen incluso complejos, otros que se llaman tipo row, eso ya son otro tipo de clase de objetos. Pero a lo largo de eso, de esas sesiones, todo lo que hemos visto ahí lo vamos a aplicar a las estructuras de control. ¿Y por qué les digo que les da mayor flexibilidad? Les da mayor flexibilidad porque tú vas a tener, tal como su nombre lo dice, un control sobre la ejecución de un código. Vas a poder ejecutar un código de forma condicional, de acuerdo a cierta comparación lógica. La parte de estructuras se llama así porque, en este caso,
tienes una estructura de código que te va a generar ese control sobre el mismo, ¿vale? Ok, nada más permítame tantito, nada más, un momento. Voy a silenciar. Vale, ok, un momento. Ok, esto parece que ya está. Nada más déjenme ejecutarlo para ver si se conecta de forma adecuada y si no, creo que no se ha instalado aún. Bueno, en este caso, miren, nada más déjenme new text file. Algo que se puede hacer, y esto lo menciono como un paréntesis, si van a utilizar Visual Studio, yo les recomiendo que si van a escribir o hacer pruebas con código, lo pueden hacer con Jupyter. En este caso, nada más déjenme ver, pip install, me genera un error, ok. Bueno, tengo que instalar esto así. Bueno, algo que se puede hacer igual es correr Jupyter Lab o pueden aquí se utilizan, en este caso Visual Studio, generar un archivo de Python y dentro del archivo de Python se pueden escribir los códigos también. La única, vamos a decir, como desventaja que tendremos aquí es que esto se va a ejecutar dentro de la terminal. Entonces, se puede ejecutar también sin ningún problema, se va a ejecutar en la terminal de Python utilizando un intérprete, pero esto es un poquito diferente, ¿vale? Entonces, solo déjenme ver, aquí está. Aquí también se genera en la parte del intérprete de Python y ya yo puedo ejecutar esto y obtengo un resultado, ¿no? Aquí está, verdadero. Entonces, como no me está jalando esto, voy a utilizar el archivo de Python. Y bueno, nada más rápido así, si van a algo así profesional, les voy a mencionar un tipo como profesional que les recomiendo que pueden hacer, es que si van a probar códigos, lo pueden hacer en Jupyter Notebook para que vayan generando estas celdas de código y las vayan ejecutando y les vayan dando resultados. Si ustedes van a hacer ya un código que ya esté limpio, que ya no tenga errores ni ninguna falla, yo les recomiendo que eso lo hagan en un script de Python, ¿vale? Pueden utilizar Jupyter Notebook sin ningún problema, pero justamente por eso una de las sesiones estábamos utilizando Jupyter Lab porque te permite trabajar con scripts y directamente con la consola. ¿Sí? Solamente como un tip. Ok, entonces las estructuras de control, ya cerrando ese paréntesis, representan eso. Te permite generar un control sobre la ejecución de los códigos. ¿Cuáles son estas estructuras de control? Aquí, bueno, esto es un diagrama que se utiliza de forma general para explicar las estructuras de control. Se van a dar cuenta que en muchos de estos diagramas tienen la palabra true y false como mayúsculas. En Python se tiene en este caso minúsculas y la primera letra como mayúsculas, ¿vale? Pero va a representar lo mismo. ¿Por qué? Una de las primeras estructuras de control que se maneja es una estructura de control que se llama if, la sentencia if. ¿Qué nos quiere decir la sentencia if? La sentencia if lo que nos dice es que vamos a ejecutar un bloque de código a partir de una condición. Entonces, en este diagrama de flujo, lo que se está representando es una condición, no sabemos cuál todavía, pero esa condición, vamos a suponer que es una evaluación con un operador relacional, vamos a obtener un valor lógico, por eso les decía que aquí es importante los valores lógicos, porque a partir del valor lógico que se obtenga como resultado, va a realizar un proceso. Si obtenemos verdadero, se va a ejecutar un código. Si obtenemos falso, se va a salir de esa ejecución. Esto es con un diagrama, pero ¿cómo se ve escrito en un código de Python? Bueno, la sintaxis general de una sentencia if en Python es esto que estamos viendo aquí. Se tiene una palabra que le vamos a llamar palabra reservada o palabra clave, que se llama en este caso if en minúscula, seguido de algo que le vamos a llamar condición a evaluar. Después de aquí se tiene algo que se llama bloque de código.
Aquí lo importante que hay que tener en cuenta es que este bloque de código se va a ejecutar de acuerdo a la condición que se va a evaluar. Esta condición puede tener solamente dos valores, solamente acepta dos valores y son lógicos, verdadero o falso. No acepta o valores intermedios o un número como tal. Bueno, te puede dar el resultado con un número, pero eso ya es algo específico de cómo trabaja Python, o bueno, el lenguaje de programación. Pero aquí hay que tener muy en cuenta que solamente la condición aquí debe de tener un resultado, verdadero o falso. Ahora, visto esto ya con un código, vamos a escribirlo nada más acá en el script. Voy a poner sentencia if, o más bien sintaxis de una sentencia if, ¿vale? La sentencia if como tal se debe de escribir primero la palabra clave if, coloco un espacio, voy a escribir nada más entre paréntesis condition, así. Seguido de esos paréntesis, debemos de escribir algo muy importante. Dos puntos. En la presentación no se los mostré aquí, pero aquí siempre debe de escribirse dos puntos, ¿vale? Esos dos puntos son muy importantes en todas las estructuras de control, todas las que vamos a ver aquí en adelante, no se les debe de olvidar que después de alguna palabra reservada o alguna condición, o bueno, todas estas dos palabras que están aquí escritas, siempre se escribe dos puntos. Esos dos puntos lo que me permiten denotar, o lo que le permite decir a Python, al lenguaje de programación, es que seguido de esos dos puntos, voy a dar un enter, y todo lo que siga después de esos dos puntos va a representar un bloque de código. Va a representar lo que se va a ejecutar respecto a la condición a evaluar. Entonces nada más voy a poner aquí code, así nada más de forma general. Y esto que escribí aquí no es algo que podamos ejecutar en Python, porque si lo ejecuto me podría generar un error. Vean, lo ejecuto y me genera un error, porque justamente me dice que no hay algo que se llame condition en este caso. Esto solamente es una forma de mostrarles cuál es la sintaxis general de la sentencia if. Ahora, lo importante que hay que notar aquí antes de pasar a evaluar condiciones es algo que se llama, o algo que es muy importante en estas sentencias o estas estructuras de control. Siempre que escribamos la palabra clave, la condición evaluar y los dos puntos, damos un enter tal como les dije. Pero si se dan cuenta, en el momento que di el enter, yo comencé a escribir esta parte separado de la línea de código, separado del inicio de este script. Se generó un espacio en blanco. Ese espacio en blanco se llama indentación, ¿vale? Esa indentación te permite, o le permite más bien a Python, determinar qué corresponde a un bloque de código que está relacionado con la condición o con la sentencia que estamos utilizando y qué parte no corresponde a esa sentencia if. En este caso, que corresponde a un código externo. Eso lo que quiere decir es que todo lo que esté con esta indentación después de estos dos puntos y de estas palabras reservadas va a corresponder a la sentencia if o a la estructura de control. Y todo lo que termine o donde no se encuentre esa indentación corresponde a un código externo. Otra parte importante es que esta condición, tal como les mencionaba, solamente va a aceptar valores lógicos verdadero o falso. Solamente esas dos opciones. Entonces, esto es básicamente lo mismo que lo anterior. Yo tengo una sentencia ahí, tengo la condición, tengo mi bloque de código y esta condición vamos a suponer que se evalúa como verdadera. Al momento de evaluarla como verdadera, este bloque de código puede representar cualquier cosa. Puede representar operaciones aritméticas, caracteres, que se muestren caracteres, cadenas, estructuras de datos. Pueden ahí como tal colocar un bloque de código que quieran que se ejecute de acuerdo a esta condición, pero puede ser lo que ustedes quieran. Y ya todo lo que se escriba después sin indentación está fuera del libro, ¿vale? Entonces, esto era lo que les mencionaba, lo de la indentación es muy importante aquí. Y esto sí es muy importante porque solamente mencionándolo como un paréntesis cultural. Si ustedes llegan a manejar otros lenguajes de programación, vamos a decir el lenguaje R, el lenguaje Bash o Perl, esos lenguajes de programación también al manejar estructuras de control manejan una indentación.
Solamente que hay algunos de ellos, de los lenguajes de programación, que al momento de escribir estructuras de control, tienen una forma más fácil de interpretar o de encerrar el bloque de código. Digamos que hay algunos que utilizan llaves, es como lo más general que se utiliza en este caso, y eso te permite encerrar un bloque de código. En este caso en Python, no tenemos una señal, vamos a decirlo así, que nos diga dónde termina el bloque if o la sentencia de if. Lo único que determina en dónde termina la sentencia y dónde está la parte del código de la sentencia if es la indentación. Por eso aquí en Python es muy importante ese espacio en blanco. Y de hecho, como igual en este paréntesis, lo que se menciona es que estos espacios en blanco pueden ser 4 espacios en blanco. Aquí creo que di más, pero vamos a ver. Entonces, digamos, voy a irme acá, 1, 2, 3, 4. Entonces, si doy 4 espacios con la barra espaciadora de mi teclado, genero esta indentación. Si yo presiono Tab, también genero esa indentación. Tab, pues es esa flechita que está arriba de la tecla para generar mayúsculas, que te permite generar espacios en blanco amplios. Entonces voy a presionarla, no se va a ver, pero la presiono y se empieza a escribir desde ahí. Entonces son dos formas de poder generar indentaciones. Con la tecla Tab o simplemente escribiendo 4 espacios en blanco con la barra espaciadora, ¿vale? En Python, en este caso en Python. Ya en otro lenguaje de programación aplicará distinto. Pero es muy importante la indentación. Vale. Una vez visto esto, vamos a ver un ejemplo, cómo funciona. La manera en que está funcionando es que debemos de escribir la palabra reservada, la condición a evaluar y un bloque de código. Vamos a generar este bloque de código, este primer ejemplo, con una variable numérica y vamos a realizar una operación. Vamos a suponer que el bloque de código va a representar una operación aritmética con una variable que se llama var. Y a esa variable le voy a sumar 10. Entonces, ¿cómo representaría eso? Voy a poner ejemplo de sentencia. Ejemplo de sentencia. Y voy a escribir la palabra reservada ahí. Voy a escribir en este caso. Ay, nada más permítanme. Pensé que se me había salido del Zoom, pero no. Voy a escribir en este caso la condición. Y aquí yo les recomiendo algo. Miren, normalmente van a encontrar que en Python las condiciones se escriben sin paréntesis. Simplemente se van a escribir así. Yo les recomiendo que lo escriban entre paréntesis. Python lo sabe interpretar esos paréntesis. Cuando lean un libro de Python o cuando lean algún ejemplos de cómo programar con Python utilizando estructuras de control, van a encontrarse que no les ponen los paréntesis. Sin embargo, yo lo que les recomiendo para que sea más legible y más reproducible un código es ponerle los paréntesis. Entonces, los paréntesis son opcionales, es lo que quiero darles a entender. Yo los voy a escribir porque también es como, de cierta forma, darle más legibilidad al código, pero también es un estilo más personal, ¿vale? Ya ustedes van a ir encontrando también su estilo personal al escribir códigos. Entonces voy a escribir los paréntesis y voy a poner una variable que se llame var, así lo voy a nombrar, y voy a poner una evaluación. Voy a suponer que la variable sea mayor a 25, ¿vale? Voy a escribir la comparación lógica, voy a salirme de esa condición, coloco los dos puntos, doy un enter, se genera la indentación y voy a generar mi bloque de código. Voy a poner entonces print, quiero que lo que se genere o lo que se muestre en pantalla es print, la variable var, sumándole 10. Y con eso ya escribí una sentencia if. Lo único que me falta aquí es determinar cuál es mi variable llamada var. Entonces arribita voy a poner generar, en este caso, variable var. Y voy a poner var que sea igual a, vamos a ponerle 26, ¿no? Vamos a ponerle así. Voy a ejecutar esto. Si ustedes lo tienen en Jupyter Lab, lo pueden ejecutar igual con Shift Enter. Le voy a dar Shift Enter para que se muestre aquí la ejecución en el kernel. Voy a seleccionar aquí nada más toda mi sentencia ahí y la voy a ejecutar y vean que se va a mostrar. Le doy Shift Enter y lo que se muestra en este caso como resultado es el número 36. Eso me está diciendo que lo que se está ejecutando es el bloque de código que corresponde a la suma de la variable var o el elemento que está almacenado en la variable var con el número 10. Y eso me da, si lo hacemos, 26 más 10, el número 36. Y de esta manera
acabo de generar una sentencia if para mostrar una operación aritmética sencilla, simple, ¿vale? Así es como está funcionando. Todo lo que escribamos después de ese bloque de código, sin indentación, corresponde a un bloque de código, o más bien un código fuera del if. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo doy otro enter y pongo aquí otro print, vamos a poner print, voy a poner esto está fuera del if, lo selecciono y lo ejecuto, se va a ejecutar como tal aquí esto, ¿vale? Se ejecuta esto, pero vean qué es lo que está pasando. Se ejecuta el 36, la parte que está fuera del if, pero si yo selecciono solamente el if, bueno, más bien, vamos a ponernos aquí. Ejecuto esto, se va a ejecutar nada más la parte que corresponde al if, que es la operación aritmética, pero la otra parte no se va a ejecutar. Y de hecho aquí se ve claro como tal. Esta parte está separada de la línea del código comparado con esto, con la parte inicial del script, ¿vale? Entonces, si yo doy la indentación o genero la indentación, cuando yo ejecute esto de nuevo, se va a ejecutar como tal, ahí está, se debe ejecutar esto en conjunto, el 36 y la parte del que está fuera del if. Bueno, aquí por la forma en que trabaja el kernel vamos a decir, de la terminal de Python, no se ve tan claro tal vez, pero lo que ocurre es que se ejecuta esto en conjunto. Mira, se está ejecutando esto así. Cuando yo lo separaba y lo selecciono, se ejecuta de forma individual. Vean, aquí se está ejecutando esto. Aquí aparece mira, vamos a verlo así. Vean este bloque if. Aquí se muestran estos tres símbolos que es el prompt. Se muestra el resultado del bloque de código y luego se muestra otra vez el prompt y se muestra la parte que dice esto está fuera del if. Cuando yo lo meto dentro del bloque if, lo que se muestra es esto, pero junto. Aquí está, vean. Esto, ¿vale? No se muestra individualmente el prompt, sino que se muestran los dos juntos. Por eso es importante esta aclaración de la identación. Muy bien. Entonces así es como está funcionando una sentencia if con un bloque de código simple, vamos a ponerlo así. Ya lo demás, pues podemos hacer grupos de operaciones también. Podemos ponerle diferentes códigos. No me puedo limitar solamente a uno. Yo le puedo poner aquí tal vez que muestre print, muestre la variable var, y ahora en vez de que le sume 10, le reste 10. Puedo poner otro bloque de código con esa misma indentación, coloco var, voy a multiplicar por 10, y voy a hacer otra más, que sea var dividido entre 10, ¿no? Entonces yo ejecuto esto, voy a quitar esta parte de lo que está fuera del if, voy a ejecutar esto, y cuando lo ejecute, se van a mostrar todos estos resultados, 36, 16, 260, 2.6, y puedo seguir poniendo operaciones aritméticas aquí, y se van a ir ejecutando de forma condicional. Ahora, eso que les digo de que se ejecuta de forma condicional, aquí lo hice de forma intencional para que se ejecutara este bloque de código. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta variable que tiene almacenado el número 26, al momento de compararla con esta condición que dice variable 26 mayor a 25, eso sí se va a cumplir. Simplemente si yo muestro acá, voy a poner aquí, mostrar evaluaciones, voy a poner la parte de print, voy a poner var mayor a 25 y lo voy a ejecutar, nada más. Es lo mismo que está dentro de esta sentencia if. Nada más para que vean que se muestra. Se está ejecutando un verdadero. Si yo cambio esta variable, voy a ponerla abajito, de nuevo, generar nueva variable, o bueno, le voy a poner generar variable num, se llame num, una que se llame num, que sea igual a 25, le voy a poner. Voy a poner otra sentencia if y le voy a poner evaluar con sentencia if, ¿no? Nada más así. Escribo el bloque de código if, perdón, la sentencia if, paréntesis, num, y voy a escribir un operador diferente. Voy a escribir el operador menor que 25. Coloco toda mi condición a evaluar, me salgo de ahí, coloco los dos puntos, doy un enter. Voy a poner, cuando dé el enter, importante aquí, lo que debe de pasar inmediatamente después de que dan el enter es que se genere en automático la indentación, ¿vale? La indentación se genera en automático. Tanto aquí en Visual Studio, tanto en Jupyter, tanto en un script de Python, se va a generar automáticamente la indentación. Entonces, doy un enter, se genera la indentación y ya puedo comenzar a escribir mi bloque de código. Y voy a escribir nada más. Esto es parte
del if, ¿vale? Lo voy a escribir así. Si esta condición se cumple, se debe demostrar en pantalla esto que dice esto es parte del if. Voy a ejecutar mi variable para guardarla o almacenarla en el ambiente de Python. Control Shift Enter, perdón. Y ahora sí voy a seleccionar mi if y lo voy a ejecutar. Lo ejecuto y vean que no se muestra nada cuando lo ejecuto. ¿Por qué? Porque si yo evalúo la condición, está justamente dentro de esos paréntesis, con print le voy a poner, me está diciendo que tengo la variable num menor a 25. Ejecuto esta parte, Shift Enter, y lo que estoy mostrando ahora es un valor de falso. Eso lo que quiere decir, justamente como les mencionaba, es que todo lo que esté en este bloque de código se va a ejecutar solamente si su condición evaluar tiene el valor lógico de verdadero. Si tiene el valor lógico de falso, no se va a ejecutar nada. Por eso no se mostró ningún código aquí. Si yo cambio esto a una parte que se muestre un valor lógico verdadero, vamos a suponer que le voy a poner el símbolo de igualdad, simplemente coloqué aquí el símbolo de igualdad, lo cambié por el de menor que, lo ejecuto de nuevo y lo que se muestra ahora es el código, el bloque de código, que muestra en este caso la frase que dice esto es parte del if. Entonces, así es como está funcionando la sentencia if. Todo lo que esté en la condición evaluar, si se cumple o tiene el valor lógico de verdadero, se va a ejecutar. Mientras tanto, no se va a mostrar nada, ¿vale? Voy a dejar esto con el menor que. Entonces, así es como está funcionando la sentencia if. Y justamente todo esto pueden poner grupos de operaciones, pueden poner diferentes evaluaciones, pueden poner lo que ustedes quieran. Eso va a depender del problema que quieran resolver, claro. Cómo quieren mostrar su bloque de código o qué tanto bloque de código quieren colocar. Pueden colocar bloques de código enormes, complejos si quieren. De hecho, muchos de los programas y de los softwares de computadora manejan bloques de código enormes que, vamos a decir, un lenguaje de programación, una función de Python, esas funciones se determinan a través de estructuras de control. Entonces, tienen bloques de código así enormes para que puedan generar un resultado específico. Entonces, la única limitante ahí, pues, es la imaginación, ¿no? Tal como dice David. Pero vale, así es como está funcionando, en este caso. Y este es el ejemplo que les ponía. Bueno, este es un ejemplo diferente. Vamos a, supongan que tienen una variable que se llama num. Esa variable quieren evaluar si tiene un número que es mayor a 0, es mi condición. Si se evalúa como verdadera, este bloque de código se va a ejecutar. ¿Cuál es el bloque de código? Pues vamos a suponer que tengo o quiero evaluar valores positivos, ¿no? En este caso, con la condición de que sean mayores a 0. Entonces, quiero mostrar en pantalla el valor es positivo, ¿no? Suponiendo que quiero hacer eso. Entonces, si la evaluación, bueno, aquí nada más era el ejemplo de que puedo poner diferentes grupos de cadena, pero si la evaluación aquí en este caso, no puse la de falso, pero si la evaluación aquí es falsa, no se va a mostrar nada, ¿vale? Entonces, nada más vamos a ver ese ejemplo también. De hecho, puedo evaluarlo con esta misma variable, la variable num. Voy a poner evaluar si un número es positivo, ¿no? Es positivo. Coloco mi sentencia if, coloco mis paréntesis, coloco la variable que quiero utilizar para evaluar o para generar mi condición, coloco mayor que, coloco el 0, y nunca olvidar esos dos puntos. Una vez que coloco los dos puntos, doy un enter, y ahora sí escribo la función print, y voy a escribir el valor, o bueno, es un número positivo, lo voy a poner así, es un número positivo, y lo ejecuto. Voy a ejecutar mi sentencia, la voy a seleccionar, Shift Enter, y se muestra en pantalla, es un número positivo, justamente lo que corresponde al bloque de código, ¿vale? Así es como está funcionando. Entonces, igual como para recalcar, no es necesario que coloquen siempre print. Aquí estoy colocando print solamente porque print me permite mostrar el resultado en pantalla. Pero se van a dar cuenta que después, cuando estemos avanzando, los bloques de código no van a necesitar incluso que escribamos print, porque muchas funciones o muchos bloques de código no vamos a necesitar que se muestren en pantalla. Simplemente vamos a necesitar que se genere alguna evaluación, alguna operación aritmética,
que se trabaje con estructuras de datos, etcétera. Y ya después vamos a poder utilizar print, por ejemplo, para que se muestre el resultado de toda una operación compleja. Entonces, print es de cierta forma opcional en los bloques de código, pero te permiten generar o mostrar todo en pantalla. Así es como está funcionando este ejemplo. Y bueno, esto solamente es lo que les digo. Pueden colocar diferentes print, que igual es el ejemplo anterior que les mostraba que coloqué 4 print diferentes para evaluar una operación de aritmética, ¿no? Con los 4 operadores aritméticos esenciales de Python. Grupos de cadenas en este caso. Vale. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Creo que si hay alguna pregunta, déjame ver. Si se puede poner una opción alternativa para cuando no se cumpla la condición. Sí, fíjate que eso es otra estructura de control que conforme vamos avanzando vamos a ver todas esas variaciones. De hecho, vamos a ver diferentes variaciones que te van a poder permitir evaluar cuando algo se cumple y cuando algo no se cumple. En esta sesión igual y si nos da tiempo de ver esa parte. Sí nos da tiempo. Vamos a avanzar en la siguiente, ¿vale? Para que lo veamos, pero sí, se puede evaluar una condición en caso de que no se cumpla alguna de ellas. Incluso si no se cumple un grupo de condiciones, también se puede generar una estructura específica para generar diferentes, vamos a decir, resultados, ¿vale? Eso ya lo vamos a ver tal vez en otra sesión, porque eso ya es un poquito más largo. Pero, vale. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que es un poco más aplicativo, en donde se podrían usar una sentencia if. Vamos a suponer que tenemos un número. Tenemos un número y queremos saber si ese número es par o impar. Una de las formas que se puede hacer para evaluar si un número es par o impar en Python es utilizar una estructura específica. Pero antes de eso, de mostrarles el código, hay que saber que para poder evaluar si un número es par o impar, nos fijamos en el residuo. Si el residuo de una división entre 2 con un número de los que están aquí nos da 0, podemos clasificarlo como par. Si el residuo nos da diferente de 0, lo clasificamos como impar. En este caso, el residuo se refiere, como les digo, la división entre un valor, ¿vale? Entonces, para poder hacer eso, se utiliza un operador aritmético, que es uno que les mostré en las 2 sesiones pasadas, que se llama reminder o residuo, que simplemente es el operador de porcentaje, ¿no? Este símbolo de porcentaje, perdón. Este operador lo van a poder encontrar también como módulos o módulo, el operador de módulo. En este caso, la manera en que trabaja es la siguiente. Yo tengo 2 valores. Este operador es un operador binario. Tengo 2 valores, uno a la izquierda, uno a la derecha. Tengo aquí el ejemplo del 8 y el 6. Lo que hace Python es dividir estos 2 valores, el 8 entre el 6, y no te da como tal el resultado de esa división, el cociente. Lo que te da es el residuo, lo que sobra de esa división. Por eso aquí cuando hago esta división, nada más la voy a mostrar acá, voy a poner aquí operador de residuo. Si yo hago la operación aritmética nada más 8 entre 6 y lo ejecuto, pues obtengo el 1.333333, ¿no? Un flotante. Si yo hago la misma operación, pero cambiando, bueno, utilizando los mismos valores, pero cambiando el operador a un operador de módulo o de residuo, y lo ejecuto, lo que obtengo como resultado es el 2. Este 2 me está indicando el residuo de la división anterior, ¿vale? Entonces, también trabaja de una forma curiosa el operador de residuo, no lo voy a mostrar ahorita. Si más adelante nos dan, vamos a poner unos ejemplos de cómo trabaja, porque también, digamos, solo como paréntesis, estos operadores, cuando los vimos, yo les mencioné que los operadores aritméticos te dan resultados enteros o flotantes. El único que te da un resultado flotante es la división flotante, vamos a clasificarla así. Todos los demás operadores, el de módulo, el de potencia, el de, vamos a decir, suma, resta, multiplicación, si tú estás manejando valores enteros, en este caso, siempre te van a dar valores enteros. Este valor aquí con el operador de módulo o de residuo te da un valor entero siempre. Siempre te da un valor entero. Entonces, hay algo ahí como oculto que todavía no, digo, no les he explicado, pero trabaja de una manera interesante el operador de módulo. ¿Sí? Solamente como un tip.
Y lo digo porque más adelante vamos a ver unos ejemplos de cómo está trabajando con estructuras de control. Pero cerrando ese paréntesis, lo importante que quiero que vean es que este operador te da un resultado entero que lo que te muestra es el residuo. Entonces, para poder evaluar si un número es par o impar, lo que utilizamos es, en este caso, una división entre 2. Si el residuo de la división entre 2 de un número específico nos da 0, podemos clasificarlo como par. En caso contrario de que el número que vamos a evaluar al dividirlo entre 2, si su residuo es diferente de 0, lo vamos a evaluar como impar. ¿Vale? Entonces, utilizando esa información, podemos hacer la siguiente condición. Tengo una variable que quiero evaluar si el número es par o impar. Esto que estamos mostrando aquí o que les estoy mostrando es una combinación de dos operadores. Un operador que es el residuo, un operador aritmético, y un operador lógico, un relacional, en este caso, la igualdad. Para poder evaluar si un número es par o impar, en este caso par nada más, utilizo esta sintaxis. Coloco una condición. El número que tengo almacenado en la variable dividido entre 2, o más bien el residuo de la división entre 2, es igual a 0. Si eso se cumple, voy a poder ejecutar mi bloque de código. Y en este caso puse el ejemplo de que se muestra en pantalla. Es un número par y mostré una sintaxis también específica para que se muestre en pantalla. Vamos a verla con un código de Python. Entonces, tengo acá, evaluar si un número, en este caso, es par o impar. Coloco mi sentencia ahí, coloco mis paréntesis, voy a colocar mi variable evaluar, y antes de eso voy a colocar una nueva variable, generar una variable llamada, generar variable, perdón, nada más voy a poner, vamos a ponerle variable que se llame bec, ¿no? Así, que se llame bec. O bueno, le voy a poner variable pos, ¿no? Como positivo. Voy a escribir el nombre de mi variable, símbolo de igualdad, de igual, y le voy a poner el número 4. Ah, no, esperen, esto era impar. Entonces, vamos a ponerle esta palabra, even, ¿no? Even. El nombre de mi variable es even. Ustedes le pueden poner otro nombre si quieren. Yo coloco esos nombres porque son lo que mi creatividad me da, ¿no? Limitada, pero pueden colocarle otros nombres si ustedes quieren. Voy a colocarle even y le voy a asignar el valor número 4. Voy a ejecutarla, nada más para que se guarde en mi ambiente de Python, y voy a colocar mi condición evaluar. La condición evaluar que quiero aquí es mi variable llamada even, operador de residuo, para obtener el residuo de la división entre 2, me salgo de ese paréntesis y voy a escribir el símbolo de igualdad y le voy a poner 0. Y aquí, una vez que terminemos de escribir la condición, colocar los 2 puntos. Aquí algo importante, algo que les mencionaba es que yo recomendaba colocar los paréntesis. Pueden eliminar esos paréntesis si quieren, es decir, pueden escribir esto de esta forma. Ay, me faltó el 2. Pueden escribirlo así. Las dos formas son, en este caso, aceptables. Solamente que lo que hay que tener en cuenta es algo que tal vez no le di mucho énfasis acá en los operadores, pero yo les mostré una tabla que es una tabla de prioridades. Cada uno de estos operadores tiene una prioridad, tal como la jerarquía de operaciones, que la suma, perdón, la multiplicación precede a la suma, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una operación donde tienen una multiplicación, una suma, una resta combinadas, pues le va a dar más prioridad a la multiplicación. Si tienen potencias, pues le va a dar más prioridad a las potencias. Entonces, Python maneja cierta prioridad con sus operadores. En este caso, los operadores unarios se refieren a que tenga un número positivo o negativo, vamos a ponerlo así, nada más con esos ejemplos. Tengo la potencia, tengo los operadores aritméticos esenciales, tengo la suma y la resta binaria, tengo los operadores relacionales, aquí están, y a estos, si se dan cuenta, les da una prioridad menor en este caso, ¿vale? Comparado con todos los demás. Eso lo que quiere decir es lo siguiente. Si yo escribo, me voy a ir aquí al bloque de código, si yo escribo esto sin paréntesis, Python lo que va a evaluar primero es aquel operador que tiene mayor prioridad. En este caso, el operador de residuo. Entonces, Python va a evaluar primero lo que estoy subrayando aquí con mi cursor. Una vez que termine esa evaluación,
va a evaluar con el otro operador lógico que queda. En este caso ya va a evaluar todo completo. Entonces, lo que estoy escribiendo con los paréntesis, básicamente es la manera en que Python va a trabajar, pero en el caso de que no tenga los paréntesis. Yo recomiendo colocarle los paréntesis para que sea más legible el código. ¿Cuál es la parte que va a evaluar primero y cuál es lo que va a evaluar después? De hecho, el punto de colocar los paréntesis no es arbitrario nada más, sino que los paréntesis se colocan también de acuerdo a lo que quieren que se evalúe primero, ¿vale? Eso también es importante, Carlos. Los paréntesis, porque si se acuerdan de la jerarquía de operaciones, lo primero que esté en paréntesis es lo primero que se va a evaluar, ¿vale? Pero solamente quería enfatizar eso porque pueden colocarlo de las dos formas. Solamente que hay que tener mucho cuidado con la forma en que Python trabaja con las operaciones. Muy bien, ya cerrando ese paréntesis, voy a eliminar esto de aquí y lo voy a dejar con los paréntesis como tal escritos. Y una vez que tengo ese bloque de código, esa condición, voy a poder evaluar ahora sí, o voy a poder ejecutar un bloque de código. En este caso voy a poner print, voy a poner, es un número par, es decir, lo que voy a colocar en el bloque de código se va a ejecutar solamente si la condición de aquí se cumple, si tiene un valor lógico de verdadero. Si no lo tiene, si es falso, no se va a ejecutar nada, ¿vale? Es un número par y voy a colocar otra más, una sintaxis que les dije que me gusta colocar en los códigos y que es muy práctica. La sintaxis es colocar print igual, la función print, paréntesis, colocan, vamos a poner en este caso, el número par es, coloco 2 puntos, por ejemplo, coloco una coma y voy a escribir el nombre de la variable. Esto lo que me permite es mostrar en pantalla esta frase con los 2 puntos y que se muestre mi número también que estoy evaluando, ¿vale? Entonces voy a ejecutarlo, ya ejecuté primero mi variable, nunca olviden ejecutar sus variables primero, las que van a evaluar, seleccionan su bloque de código, su sentencia if, lo ejecutan y lo que se muestra en pantalla es esto. Es un número par y se muestra el número par es 4. Si yo cambio aquí, digamos, al número 6, voy a eliminar el 4 y voy a cambiar al 6, vuelvo a ejecutar la variable para que se sobrescriba en el ambiente, con Shift Enter, y vuelvo otra vez a ejecutar la sentencia if. Y lo que se muestra ahora es un número par, y el número par es 6. Entonces, si ustedes quieren cambiar esto a un número que no es par, vamos a suponer que es el 3, voy a ejecutar mi variable, ya está aquí ejecutada en la consola, voy a ejecutar otra vez toda mi sentencia if, y ahora cuando lo ejecute, no se va a mostrar nada, porque justamente la condición que está aquí evaluándose es falsa, porque esta condición es muy específica para determinar si un número es par, ¿vale? Si ustedes quisieran evaluar lo contrario, tienen que escribir algo diferente nada más. Entonces, para poder evaluar un número impar, que de hecho creo que es un ejercicio que les tenía por aquí, si no mal recuerdo. Sí, es un ejercicio. Entonces, vamos a dejarlo ahorita como ejercicio, pero solamente les adelanto que si ustedes quieren cambiar esto, para evaluar ahora un número impar, tienen que cambiar nada más esta parte de aquí, este operador. Nada más hay que ver cómo, qué operador tengo que usar ahora, ¿vale? Pero vamos a dejarlo ahorita con el ejercicio. Esto simplemente me sirvió para mostrarles que si yo tengo un número en una variable, ya puedo empezar a trabajar con diferentes operadores, combinarlos para obtener un resultado lógico y con base en todas esas comparaciones que hice, ejecutar un código. Mi código en este caso es que quería que se mostrara que si era un número par, se mostrara todo esto. Es un número par. Y también que se mostrara mi número, ¿no? Es lo que quería. Ya ustedes, a través de su imaginación y su creatividad, pueden colocar otros bloques de código. Pueden escribir si quieren operaciones, quieren mostrar, la operación de multiplicar este número por 10 nos da como resultado tal, ¿no? Digamos, si quieren colocar esto, vamos a poner la suma de, vamos a poner de, coma, el número que estoy evaluando, más bien la suma de este número, más, vamos a poner más 10, voy a poner así, más 10, mejor así, más 10, oye, es igual, no, pues esto lo puedo escribir así, es igual a, coma,
y colocan aquí la operación aritmética. Esto que acabo de escribir aquí nada más, lo que está mostrando es que se va a mostrar en pantalla la palabra, la suma de el número tal, en este caso vamos a poner el 4 de nuevo, más 10 es igual a toda esta operación aritmética. Y con esto pueden generar bloques de código como este código, para que se genere algo más práctico de mostrar en pantalla. Entonces simplemente voy a seleccionar todo esto hasta la variable, le voy a dar Shift Enter, lo voy a ejecutar y vean lo que se muestra. Es un número par, el número par es 4 y la suma de 4 más 10 es igual a 14. Entonces vean que de esa forma ustedes pueden explotar su creatividad y pueden evaluar diferentes condiciones, pueden mostrar códigos como ustedes deseen que se muestre en pantalla de acuerdo a la condición que van a evaluar y lo pueden hacer de la sintaxis que ustedes quieran, como ustedes deseen. Entonces ahí ya no, ya lo único que queda es, pues, de acuerdo a lo que quieran mostrar en pantalla, pues será el código que quieran, que van a escribir. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esa es la parte en cómo funciona la sentencia if. Solamente hay que tener aquí muy claro que se va a ejecutar un código solamente, en este caso, solamente si su condición se cumple, si es verdadera. Se va a ejecutar un bloque de código. En el caso de que sea falsa, como lo vimos con el número 3, no se ejecuta ningún bloque de código. Es más, ni siquiera se va a tomar la molestia a Python de evaluar esto, porque esto no le va a servir para evaluarlo. No le va a servir porque esto de aquí no se cumple. Y automáticamente se va a salir de toda la sentencia if y no te va a mostrar ningún resultado. Así es como está funcionando. Así es como trabajan las sentencias y las estructuras de control como tal, a través de comparaciones lógicas y de acuerdo al resultado que obtiene el valor lógico, va a ejecutar un código o no. Y tal como lo que me preguntaba Jorge, si se puede evaluar una condición en el caso de falso, se puede hacer. Se puede hacer también. Justamente es la siguiente estructura de control. Pero antes de pasar a ver cómo evaluar una estructura de control, si es falsa, o más bien mostrar un código en el caso de que una condición sea falsa, lo que me gustaría que hicieran es esto. Son 3 ejercicios, no tienen que hacer todos, pero sí me gustaría que intenten hacer uno. El número 2 vamos a dejarlo ahorita para un ejemplo que quiero darles. Solamente quiero que hagan el 1 o el 3. El ejercicio 1 simplemente dice que utilicen una variable con la edad de una persona y si su edad es mayor a 18 años, que muestre la frase, eres un adulto. Nada más. Es utilizar una sentencia ahí. Y el código de acá es checar si un número es un valor impar y que se muestra en la frase es un número impar. Así como el número correspondiente, tal como vimos con el ejemplo. Entonces, el primer ejercicio es utilizar igual una sentencia if, el tercero también, y en este caso del número impar, si lo van a intentar, solamente recuerden que deben de cambiar algo acá. ¿Qué operador deben de usar para cambiar y generar ahora la evaluación con los impares? ¿Vale? Entonces, ¿qué les parece 5 minutitos para que puedan hacer estos ejercicios? Pueden seleccionar el 1 o el 3 o ambos, y el número 2 lo dejamos ahorita para un ejemplo que les quiero dar, porque aquí el ejercicio les dice que generen un valor aleatorio y todavía no les he mostrado eso, ¿vale? Entonces, 5 minutitos y para que resuelvan esto y cualquier duda, aquí estoy, ¿vale? Lo pueden ejecutar en Notebook, en Jupyter Lab, en donde deseen. Entonces, 5 minutos a las 10, a las 7:15, ¿vale? Para que lo hagan. Ahí, se los dejo.
Igual si terminan antes, me pueden decir. Ok. ¿Listo? ¿Listo? Vale. Si les llegaron a ese resultado, el que querían, lo pudieron hacer, tuvieron algún problema, alguna duda al momento de hacerlo o todo bien. Cualquiera de los dos, el 1 o el 3. Si lo lograron, ningún problema. Ok, ok. Igual los demás. 1 o el 3. Ok, sí, no hay problema. Es aquí, fíjate, de hecho, para ir adelantando, para poder cambiar o evaluar ese número impar, lo único que, todo bien, ok, Damaris. Lo único que tenemos que hacer es cambiar justamente este operador a un operador de desigualdad. Nada más teníamos que decirle, en este caso, quitar un símbolo de igual y colocarle el símbolo de exclamación. Digo, escribir otro código, claro, ¿no? Porque aquí estoy sobreescribiendo sobre el mismo. Pero sería escribir el mismo código, pero solamente cambiar este operador relacional. ¿Esto por qué? Porque justamente, de acuerdo a lo que sabemos, es que un número impar tiene un residuo diferente de cero. Para poder evaluar la diferencia, en este caso, de un valor, utilizamos el operador lógico relacional de desigualdad. ¿Vale? Simplemente es esto. Y con esto ya solamente cambio acá la parte que dice impar o el número impar aquí, ¿no? Y ya puedo escribir el mismo código o diferentes códigos evaluando un número impar. Es lo único que se hace. ¿Vale? Entonces, eso es ese era el primer ejercicio, el tercero, perdón, y el primero también era nada más colocar un if, una variable, guardar eso en una variable, que tenga la edad de una persona, y ahí la condición que teníamos que evaluar es si su edad es mayor a 18 años, que se muestre la frase eres un adulto. Entonces, simplemente la evaluación ahí era colocar una variable que vamos a poner, que se llame age, ¿no? Digamos, la edad en inglés. Un valor que diga mayor a 18, hay 180, mayor a 18, y eso, de acuerdo al valor que esté guardado ahí, te va a dar un resultado, te va a dar un bloque de código, ¿no? Se va a ejecutar. Entonces, de esa manera podríamos escribirlo. Miren, lo voy a escribir, nada más. Era if, coloco age, mayor a 18, dos puntos, y aquí muy importante, nunca olvidar la indentación. Aquí esta indentación la coloco acá, y nunca olvidar la variable. Voy a colocar en este caso 25. Este es el ejercicio que se tenía que escribir, o el bloque de código que se tenía que escribir con el primer ejercicio. Lo voy a ejecutar, y lo que se muestra nada más hay aquí. Aquí lo que tiene que mostrarse es, eres un adulto, ¿no? Lo ejecuto, y listo, se muestra la frase, eres un adulto. Si esto es menor a 18 años, suponiendo que es alguien de 15 años, lo ejecuto otra vez todo, ya no se muestra nada, ¿vale? En este caso. Entonces así es como está trabajando. Ahora, en el caso del ejercicio 2, que igual era utilizar una sentencia ahí, yo lo que quería era generar un código para que escribir un código para que se genere un valor aleatorio entre el 1 y el 5. Y luego intentar adivinar el número, ¿no? Si el número coincide, que se muestre la frase, ganaste. Era igual utilizar un if, pero cómo podemos transformar ese problema a un bloque de código? Aquí les voy a mencionar algo importante. Para poder, vamos a decir, resolver problemas con códigos, con programación,
Lo importante de la programación es tener todas las herramientas posibles a su alcance. Deben de conocer muchas herramientas para poder resolver diferentes problemas. En este caso, a las herramientas en programación, en Python específicamente, me estoy refiriendo a conocer más a fondo el lenguaje, conocer funciones, conocer diferentes características de un lenguaje de programación para poder resolver un problema de una manera específica, tal vez como con las herramientas que tengo a mi alcance en este momento, pero conforme más herramientas vaya teniendo, voy a poder incluso hacer que mis códigos sean más simples, sean más fáciles de leer. Voy a poder sintetizar un código en unas cuantas líneas de código, por ejemplo, y va a ser más fácil de interpretar. Todo eso se va a poder generar o se va a poder alcanzar conociendo lo más posible del lenguaje. Todas las herramientas que podamos conocer cuando estamos trabajando con un lenguaje es lo más importante. Y la práctica, claro. Pero entonces, ¿por qué les menciono esto y cómo se relaciona con este problema 2? Bueno, porque yo no les he mostrado cómo generar un valor aleatorio. No les he dicho cómo podemos hacer que adivine un número, en este caso, ¿no? Les he mostrado que podemos interaccionar con el usuario a través de una función que se llama input, vimos en este caso la sentencia SIB, las evaluaciones con operadores lógicos, todo ese tipo de cosas que vimos en sesiones pasadas. Pero en este caso el problema es muchísimo más específico. Y para poder resolverlo, no podemos resolverlo hasta ahorita con lo que tenemos a nuestro alcance, con lo que hemos visto. Para poder hacer eso y poder resolver ese problema, se utiliza algo que se llama un módulo. Siempre que escuchen la palabra módulo, yo pensaría en dos cosas. En el operador que les dije que se llama módulo, para generar el residuo de una división, pero cuando escuchamos la palabra módulos, módulo también en singular, nos podemos referir a otra característica del lenguaje Python. En este caso, me estoy refiriendo a algo que se llaman funciones y declaraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero trabajar con algo en específico, con ciertas funciones en específico con las que yo pueda, vamos a decir, realizar algún proceso, alguna actividad con el lenguaje de programación, tengo que cargar algo que se llama módulo, que está como tal dentro de una página de internet, en donde se encuentran diferentes funciones y variables, declaraciones de variables, para trabajar, digamos, con fechas de calendario, para trabajar con diferentes valores, operaciones matemáticas, para trabajar específicamente con cadenas, para trabajar directamente con nuestro sistema operativo o con funciones del sistema operativo, para trabajar con operadores específicos, para generar valores aleatorios. Todo esto se llama módulos. Como tal, los módulos lo que está representando, que digo, ahorita no, nada más es como una introducción general, no es así a fondo, pero los módulos lo que está representando son, en este caso, códigos de Python, funciones de Python, por eso aquí está como un archivo, una hoja, como si fuera un archivo, un script, vamos a suponer, códigos de Python que van a tener funciones y diferentes códigos para poder realizar actividades y procesos específicos. Aquí yo les puse unos cuantos. Pueden trabajar con cadenas, métodos de cadenas, algún método o algunas funciones que se comuniquen con el sistema operativo, con un módulo que se llama OS, otro que se llama MAT, otro que se llama Calendar, otro que se llama Random, Operator. Pueden trabajar con diferentes módulos. Aquí voy a introducir uno, bueno, voy a mencionar uno, que se llama, creo que no se llama así, pero es un módulo, se me fue el nombre, que te permite trabajar con algoritmos de Machine Learning, ¿no? Ahorita todo esto que está muy de moda con la inteligencia artificial, el Machine Learning, el Deep Learning. Hay módulos que creo que se llama PyTorch, si mal recuerdo, que te permite trabajar con funciones de Python para generar algoritmos de Machine Learning. Eso lo que quiere decir es que al cargar esa parte que se llama módulo, ustedes no van a tener que escribir un código completo para trabajar con algo en específico, sino que el código ya va a estar escrito y lo van a poder, en este caso se le llama importar a su ambiente de Python, a su script de Python o a su ambiente de trabajo donde estén escribiendo sus códigos. Entonces, esto como tal, la manera en que se trabajan es de la siguiente forma. El módulo que vamos a usar es un módulo que se llama random.
que lo que te permite es obtener algo que se llaman números pseudoaleatorios. Es decir, supongamos que tenemos una caja y queremos un número del 1 al 10. Pues esa caja se va a abrir y nos va a dar un valor, que en este caso fue el 6. ¿Cómo? Pues nos dio un valor pseudoaleatorio. Si yo abro de nuevo la caja, me va a dar ahora el 5, ahora el 1, después el 6, luego el 10. Me da valores diferentes. Solo como un paréntesis, se les llama pseudoaleatorios porque trabajan a partir de una referencia. Es decir, no es como que sean valores aleatorios completamente, sino que trabajan estas funciones en programación, que te generan números aleatorios, trabajan con una referencia preestablecida para que te dé, digamos, el 6, el 3, el 10, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso se les llama pseudoaleatorios. Tiene más implicaciones, pero no voy a entrar en detalle ahorita en esto. Pero solamente lo menciono porque cada vez que quieran generar valores aleatorios, se van a llamar en este caso lo correcto, pseudoaleatorios. Ahora, ¿cómo puedo yo trabajar con un módulo en Python? Para trabajar con un módulo en Python, que les digo, es un script que está guardado en una página de Internet. Para poder cargar ese script de la página de Internet a nuestro ambiente de Python, tengo que utilizar una función que se llama import. Entonces, me voy a ir a mi script de Python y le voy a poner cargar módulo random. ¿Vale? Voy a escribir la palabra import, un espacio, y después de esa palabra voy a escribir el nombre del módulo del script que quiero cargar. En este caso se llama random. Cuando yo escribo esto y lo ejecuto, le doy Shift Enter, lo que ocurrió es que no me va a mostrar ningún resultado, no me va a mostrar un error. Bueno, a veces te muestra errores, ahorita les digo por qué, pero lo que va a pasar es que se va a cargar todo el script y todas las funciones específicas de este módulo en mi ambiente de Python. Y ya voy a poder trabajar con ellas. No les estoy mostrando ahorita todo. De hecho, a ver, déjenme ver si abro el Google Chrome y les muestro un ejemplo del módulo, nada más para que se vea más claro. ¿Vale? Y voy a cargar aquí. Entonces, voy a poner Python módulos, nada más para que vean. Sí, entendido. Voy a cargar esto. Y en lo que carga, lo que está pasando y lo que hicimos es que cargamos todo ese script de Python a nuestro ambiente y ya vamos a poder empezar a trabajar con diferentes funciones. La función que yo quiero utilizar es una que se llama, en este caso, randint, pero vamos a decir que esta sintaxis que estoy utilizando y que les voy a mostrar es una sintaxis especial para trabajar con los módulos, con las funciones de un módulo. Simplemente lo que se está mostrando aquí es lo siguiente. En todo momento, cuando vean un operador de asignación de igual y en la parte izquierda el nombre de algún nombre, significa que se va a generar una asignación a una variable. Ahora, lo siguiente es, si se dan cuenta, es utilizar el mismo nombre del módulo, random, seguido de un punto, y después de ese punto se va a utilizar la función específica con la que queremos trabajar. Para poder generar un número aleatorio, hay una función dentro de este módulo que se llama randint. Coloco el nombre randint y esta función trabaja de la siguiente forma. Le damos un rango de valores, del 1 al 10 en este caso. Esto lo que me permite generar es que dentro de esta caja, que está representado como los números que están ahí almacenados, me va a dar como resultado un valor aleatorio, pseudo aleatorio, que en este caso puede ser el 3. ¿Vale? Entonces, viéndolo ya más específico, ahorita les muestro el ejemplo en internet, viéndolo más específico, voy a poner aquí, generar un número aleatorio, pseudo aleatorio, simplemente coloco random, coloco punto, coloco la función que se llama random, esto es específica, la función que se llama random está almacenada en el módulo de random, por eso se llama así. Yo no la nombré así, así es como se llama. Esa función, les digo, me permite dos argumentos, que es el número 1, donde va a comenzar mi primer valor, y donde va a terminar, el 10. Si yo coloco esa sintaxis y la ejecuto, una vez que ejecuté lo de arriba, lo ejecuto, me va a mostrar el número 9, por ejemplo. Si la vuelvo a ejecutar, me va a mostrar ahora el 5.
La voy a volver a ejecutar otra vez, me da el 4 y así varias veces y vean que me va generando diferentes números de forma pseudo aleatoria. El 9, el 4, el 6, etcétera, en este rango de números. Ya si ustedes se quieren poner más estrictos, bueno, no estrictos, sino más flexibles, pues le ponen otro 0 si quieren, lo ejecutan y les dan números aleatorios más grandes, ¿no? 3, 18, 19, etcétera. Y así lo va generando. Ya nada más para mostrarles aquí unos cuantos minutos más de su tiempo. Eh, Esta es una página que se las voy a pasar porque justamente esta página tiene mucha información de todo lo que tenga que ver con Python, ¿vale? Y aquí hay una parte que es la sección 6 que habla de módulos. Entonces, los módulos como tal lo que representan son funciones. Esto es algo que todavía no hemos visto, que lo vamos a ver cuando terminemos estructuras de control, pero te permite generar funciones. Vean que se tiene como una sintaxis, ¿no? Similar a una sentencia if. Aparecen incluso los dos puntos acá. Pero esto es generar una función que te permite generar una serie de Fibonacci, ¿no? Aquí en este caso. Entonces, se genera una función, genero esta función, que digamos es un script de Python que está almacenado en algún lugar de una página de Python, cargo mi función o mi script con esta palabra que se llama import, le coloco el nombre de la función o del módulo y ya puedo empezar a trabajar con las funciones específicas de ese módulo. En este caso, aquí te permite generar series de Fibonacci, ¿no? Digamos. Entonces, esto es como trabajan los módulos. Son scripts de Python. Esto de aquí que está arriba es como si fuera el módulo de random. Hay una función, hay diferentes códigos de Python que me permiten trabajar para generar números aleatorios. Esto de acá. Entonces, esos son los módulos. Y ya nada más para terminar ahorita, quiero terminar mostrándoles cómo podemos representar a los módulos en Python. En Python podemos facilitarnos todavía la legibilidad de un código al cargar de diferente forma un módulo. Vean cómo está trabajando el módulo. El módulo, para cargarlo, se utiliza se carga o se importa con la función que se llama import, seguido del nombre del módulo. Este nombre es específico, eso sí, es muy específico. Depende del nombre que le hayan puesto en este caso, al que esté cargado en estas páginas. ¿Vale? Acá. Entonces, yo puedo hacer que ese nombre no sea este nombre como tal random, ¿no? Porque me parece muy grande, tal vez. Entonces, puedo utilizar otra sintaxis específica con otra palabra reservada que se llama as, colocarle cómo quiero que aparezca en mis códigos de Python y utilizar esto mismo con esta misma sintaxis, pero ahora en vez de escribir aquí random, escribo el nombre que yo decidí colocar. En este caso, RD. Entonces, simplemente lo que les estoy tratando de decir es que este módulo de Python se pudo haber escrito de la siguiente forma. Import, random, coloco después la palabra as y coloco, digamos, RD. RD es un nombre que yo decidí ponerle. Ustedes pueden ponerle otro nombre si quieren. Pueden ponerle RAN, pueden ponerle, bueno, algo menos específico. Sí, RAN. Ay, esperen, es que estoy borrando. Pueden colocarle, no sé, Pi, pueden colocarle, no sé, la letra T si quieren nada más, la letra R, cualquier nombre que ustedes quieran. Esta sintaxis con estas dos palabras reservadas, con import y con as, simplemente le está diciendo a Python que cargue el módulo llamado random de la siguiente forma, ¿no? El nombre que ustedes decidan dar, RD en mi caso. Y lo mismo va a funcionar acá. Si quiero trabajar con ese módulo, simplemente escribo ahora RD, punto, y la función que vaya a utilizar, ¿vale? Random. Y lo mismo me va a generar. Vean, voy a ejecutar esto de aquí con esta nueva sintaxis y voy a ejecutarlo de acá abajo. Y me sigue generando números aleatorios, si se dan cuenta. ¿Vale? Entonces, así es como podemos trabajar con estos módulos de Python. Podemos colocarle el nombre que queramos, simplemente para hacer más compacto nuestro código. Y lo mismo ocurre de esta forma. Hay una sintaxis específica de los módulos que me permite no cargar directamente todas las funciones de un script, de un módulo, sino que puedo cargar solamente una función específica que es la que voy a utilizar. Yo voy a utilizar nada más una función que se llama Randy. Bueno, aquí era con INT. Randy, que me permite generar esos números aleatorios. Pues puedo utilizar esta sintaxis, que es otra palabra reservada que se llama from, que dice, del módulo llamado random, esto representa estas dos palabras,
vas a importar la función running, nada más esa función. Y solamente se va a cargar una función. ¿Por qué? Porque los módulos de Python pueden tener múltiples funciones cargadas. Yo solamente quiero cargar una para utilizarla, pues escribo esta sintaxis. Entonces, lo que está haciendo ahí nada más es escribir la palabra reservada from, el módulo de Python, el nombre del módulo de Python, y le van a poner aquí import, y le van a poner el nombre de la función que quieran importar o trabajar, y listo. Ya lo único que cambia dependiendo de lo que utilicen aquí, de cómo carguen sus módulos, va a depender de cómo van a escribir el código de abajo. Porque si yo ejecuto esto de acá, voy a ejecutarlo, ahora la manera en que debo de generar mis números aleatorios es escribir nada más la función. Randint, así, del 1 al 10. Ejecuto esto y vean que ahora me genera números aleatorios, pero con otra sintaxis diferente. Entonces, lo único que cambia es la sintaxis, como vamos a importar los módulos, y eso va a cambiar o va a tener influencia en cómo vamos a escribir el código. ¿Vale? Es muy importante eso. Y ya lo demás es nada más otra sintaxis más específica todavía, en donde yo puedo utilizar la última palabra reservada, que es la que usamos anteriormente, que se llama as. Entonces, todo este código que está aquí, lo único que está diciendo es, del módulo llamado random, vas a importar la función random, pero tú le vas a llamar rd. Entonces, eso me permite, como pueden ver en el código de abajo, generar un código más compacto y más fácil de leer. Esto simplemente en código se escribiría de esta forma. From, desde el módulo llamado random, vas a importar la función llamada random y le vas a nombrar rd. ¿Vale? Vean que está más largo. Lo voy a ejecutar y ahora la sintaxis acaba de cambiar a simplemente escribir rd 1 y 10. Y vean cómo todo esto se hizo más compacto y es más fácil de interpretar. Cuando lo ejecuto, me genera los mismos números aleatorios, ¿vale? Bueno, diferentes números, pero aleatorios. Entonces, con todo esto, puedo generar bloques de código también, utilizando funciones cargadas desde Internet, desde una página específica de Internet, ¿vale? Entonces, eso es lo que quería mostrarles de los módulos para generar números aleatorios. Ya ahorita no me va a dar tiempo de mostrarles lo demás, que era la última parte del código, para que vean que podemos generar el número aleatorio, pero en la siguiente sesión, para poder ir avanzando, voy a mostrarles de nuevo la parte de módulos, para que quede un poquito más clara, y les voy a mostrar una función que se llama sit. Solamente adelantando, algo que les mencioné en sesiones pasadas, es que siempre deben de asegurar la reproducibilidad de su código. Eso lo que quiere decir es que los códigos que yo les mande, el resultado que yo obtenga en mi casa, en mi computadora, en mi laboratorio donde esté, en cualquier lugar, es el mismo que deben de obtener ustedes. No importa el lugar en el que estén, la computadora donde estén, deben de obtener el mismo resultado que yo. Eso es lo que le vamos a llamar reproducibilidad. Y hay muchas implicaciones más, como los errores. No debe tener errores, debe ser un código legible, debe tener comentarios, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Entonces, nada más para cerrar, esta función de aquí que la vamos a ver la siguiente sesión, el siguiente jueves, me permite asegurar que el número aleatorio que estoy obteniendo siempre sea el mismo. Esto solamente se utiliza en el caso de que se generen valores aleatorios, ¿vale? Pero se las muestro en la siguiente sesión. Y ya vamos a pasar a lo que me decías tú, Jorge, la parte de las sentencias de evaluar un falso. En ese caso se utiliza un else, ¿vale? Pero vamos a verlo también en la siguiente sesión. Muy bien, con esto termino, nada más, justamente era la parte de los módulos, y antes de terminar, algo que me faltó decirles, si van a utilizar alguna de estas sintaxis para cargar algún módulo, yo les recomiendo que no escriban todas, solamente escriban una, quédense con una. Aquí yo le escribí todas para mostrarles las diferentes formas de que podemos cargar un módulo o funciones de un módulo. Si ustedes quieren cargar todo el módulo, pues quédense con la primera. Si quieren cargar el módulo con un nombre, que es lo que se hace normalmente, quédense con esta segunda sintaxis. Si quieren cargar una función nada más, se quedan con la tercera, y si quieren el nombre de una función específica, pues con la cuarta. En este caso, digamos que yo quiero nada más la cuarta,
pues en mi script debo de colocar esto y quedarme con nada más esta parte. Vean, nada más con eso, no con todo lo demás, porque si no se van a generar errores. ¿Vale? Pero esto lo voy a dejar así. Muy bien, y con esto cierro. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, o si todo está bien hasta ahora. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta o comentario? ¿O todo bien? Ustedes me dicen. ¿Todo bien, todo bien? Ok, igual si voy muy rápido me pueden decir. Si algo no se entendió, me lo pueden comentar sin ningún problema. ¿Vale? Ok, vale, vale. Entonces, voy a detener la grabación.